Hoy damos inicio a una pequeña serie de un par de mensajes que nos ayudan a meditar en lo ocurrido después de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Le llamamos una esperanza viva. Y esa esperanza viva de la que el apóstol Pedro nos habla en una de sus cartas, es la esperanza que tenemos de que donde el Señor esté, nosotros estaremos. Así es que les invito a enfocarse en la palabra del Señor, pero sobre todo enfocarse en Él, allí en su palabra, para que sea Él el que nos ayude a entender qué es lo que nos quiere decir al decir que tenemos una esperanza viva en el Evangelio de la salvación que tenemos. ¿Sabe? En los círculos cristianos tendemos a pensar que el llamado se hace únicamente para el pastor, para el ministro o para el misionero, que es ya sea de medio tiempo o de tiempo completo. Hemos llegado a pensar que ellos son los llamados al ministerio. Pero ellos no son los únicos que son llamados por Dios para cumplir con su propósito divino. Todos, escúcheme bien, todos los creyentes son llamados para dar gloria a Dios en todo lo que hagan. El apóstol Pablo lo dijo así en 1 Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. De manera que toda actividad que usted realice, donde quiera que usted la realice, puede ser transformada en un acto de adoración. Cuando usted se la dedica a Dios y la realiza consciente de que su presencia está con usted ahí en este lugar. Por lo tanto, el llamado no únicamente es servir aquí en las cuatro paredes de un templo. El llamado es a servirle a Él cuando uno sirve a otros, donde quiera que nos encontremos. Mientras estemos nosotros dedicándole al Señor el fruto de nuestro trabajo y estando conscientes de que el Señor está ahí con nosotros cuando lo realizamos. Sin embargo, muchos cristianos no hacen la conexión que hay entre el lunes con el domingo. Es por eso que en muchos de los casos hacemos una partición de vidas, un compartimiento de vidas, pensando en que hay una vida secular y una vida espiritual. Por ejemplo, algunas personas piensan que su vida espiritual es lo que hacen el domingo por la mañana. Vienen a la iglesia, escuchan un sermón, cómo se lee la Biblia, oran juntos, o lo hacen por su cuenta en casa o en su tiempo devocional, o ayudan al prójimo o a los necesitados por su cuenta. Pero el lunes comienza la vida secular, porque en la vida secular es cuando desempeñamos nuestro oficio, nuestra carrera profesional. Es ahí donde tomamos nuestras decisiones personales, económicas, financieras y comerciales, y también donde elaboramos un presupuesto de gastos para los planes del retiro y la jubilación. Ahí pensamos que eso es secular, eso no tiene nada que ver con Dios. Pero no podemos estar tan apartados de la realidad como cuando pensamos que podemos dividir nuestra vida entre lo espiritual y lo secular. ¿Sabe usted que en la palabra secular no aparece en ningún lado en la Biblia? Para Dios todo, escúcheme bien, todo es espiritual, porque todo importa para Dios. Toda su vida le importa a Dios. Dios está tan interesado en su trabajo como en sus oraciones. Y me atrevería a decir que está más interesado en su trabajo que en sus oraciones, porque usted pasa más tiempo en su trabajo que en sus oraciones. Por lo tanto, todo, incluso el trabajo que usted desempeñe, por más difícil, por más frustrante que pueda ser, puede ser usado como una forma de alabanza a Dios cuando nosotros se lo dedicamos a Él y estamos conscientes de su presencia donde lo estamos realizando. Así es que si usted corta el pasto, arregla casas, trabaja en un banco, da clases en la escuela, está cuidando niños, está sirviendo como ministro de alabanza, sea lo que sea que usted desempeñe o haga como su oficio, es una forma en la que usted puede adorar al Señor. El requisito es
debe dedicárselo a Él. Y en segundo lugar, debe estar consciente que Él está presente ahí. Nuestra relación con Cristo es como nuestra relación matrimonial. Por ejemplo, el matrimonio es una relación de tiempo completo y también lo debe ser nuestra relación con Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué cree usted que me pasaría si me acercara a mi esposa y le dijera, cariño, solo voy a actuar como casado cuando esté aquí en la casa contigo? No vería que pasara nada el primer día, ni el segundo y quizá ni el tercero. Por el cuarto día comenzaría a ver qué pasa, porque es cuando la hinchazón del ojo derecho comenzaría a bajar, después del sartenazo que me propició. No es verdad, mi esposa no actuaría así. O no lo sé. Mejor no corro riesgos. El hecho de que toda nuestra vida importe a Dios y no podemos separar nuestro cristianismo de nuestra vida ni de nuestro trabajo, es importante la siguiente vez que nosotros nos quejemos de las cosas que hacemos, del trabajo que tenemos. Hay un par de personas que me están escuchando ahorita que saben perfectamente que este sermón el Señor me lo dio primeramente a mí. Porque constantemente me quejo delante de Él y delante de ellos y digo, qué bonito fuera el ministerio si no fuera por la gente. Ay, pero el ministerio es la gente. Entonces, con eso le ayudo a descansar para que sepa que no es el único que se queja de donde usted está trabajando. En pocas ocasiones podemos buscar la convergencia entre el trabajo y nuestro llamado. Y quiero ayudarle al estudiar un pasaje en la Escritura, sobre todo en la carta, en el Evangelio, de Juan, capítulo 21, de qué manera el trabajo y lo que es el llamado pueden ser la misma cosa. Vaya conmigo pues a Juan capítulo 21, versículos 1 al 22. Y la idea central de este mensaje es muy clara. La prueba de su amor a Cristo radica en la disposición que tenga para servir a otros. La prueba de su amor a Cristo radica en la disposición que tenga, y me atrevería a decir, en la disponibilidad también, porque usted puede estar dispuesto, pero no disponible. Está bien ocupado. Usted quiere, pero no puede, está bien ocupado. Voy a hacer una corrección ahí entonces y ponerle en la disposición y disponibilidad que usted tenga de servir a otros. Ahí se demuestra realmente de que usted verdaderamente ama a Dios. Vamos a comprobar esta frase al estudiar la historia de los discípulos del Señor unos días después de que Él había resucitado y tuvo un encuentro con ellos junto al mar de Galilea. Juan capítulo 21, versículo 1 al 22. Déjenme darles un poquito el trasfondo de este pasaje, porque yo creo que podemos aplicarlo a las cosas que nosotros vivimos al diario. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted se ha sentido cansado o frustrado del trabajo que realiza todos los días? Y dice, ay, cómo quisiera que llegaran las vacaciones para irme por ahí a la playa o para irme por ahí a las montañas. O si usted vive en nuestros países latinoamericanos, a una de esas hermosas playas paradisíacas que hay por allá, ¿no? O se siente tan abrumado por los pendientes y tantos problemas que le darían ganas de tomarse el día y poner un letrero en la puerta de su oficina y que dijera, me fui de pesca. De alguna otra manera, algunos de ustedes quisieran tirar la toalla porque ya no ven la manera de que las cosas cambien. Y está frustrado y usted, en lugar de ser parte de la solución, se convierte en parte del problema. ¿Sabe? Me pongo a pensar al estudiar este pasaje que quizá así se sintieron los discípulos del Señor. En aquel momento, después de que Cristo había resucitado, y quién sabe dónde andaba, pero ya había resucitado, ya había hablado con ellos, pero justo en este momento, en Juan capítulo 21, Juan nos presenta el escenario junto al mar de Galilea. Estaban algunos, no todos, de los discípulos y estaban pasando por cierta incertidumbre. Se preguntaban, ¿y ahora qué va a pasar? Ya resucitó el Señor, ya lo vimos, pero ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Recuerden, todavía ellos no leían Mateo 28, 19 al 20.
donde les encarga la gran comisión. No ocurría el evento milagroso de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y Él les podía decir todas las cosas que ellos necesitaban saber acerca de la voluntad de Dios. Ellos en ese momento estaban como en el aire, por decirlo así, como en suspenso. Y la naturaleza humana no ha sido diseñada como para estar en suspenso. Siempre queremos hacer algo para llenar los espacios en blanco. Nos cuesta esperar, ¿cierto? Cuando oramos, yo creo que la respuesta de Dios más difícil no es cuando dice sí, no es cuando dice no, es cuando nos dice, espera, esa. Queremos paciencia, pero le decimos al Señor que la queremos ahora, en este momento. Ya. Somos una generación de cristianos tipo microondas, que no podemos esperar medio minuto para que esas palomitas truenen, ¿verdad? Así estaban ellos. Vea conmigo lo que dice el versículo 1 del capítulo 21 de Juan, cuando estaban ahí estos 7 discípulos. Dice, más tarde ¿de qué? Más tarde de lo que ocurrió en el capítulo 20. Más tarde de las cosas que sucedieron. Jesús acababa de tener un encuentro con Tomás, el incrédulo, ¿se acuerda? Y se le había presentado y le dijo, que no crees hasta que no veas, ven acá. Mira, toma tu mano, ponla aquí en mis llagas y ponla después en mi costado. Pero cree, no seas incrédulo. Y aquí se encuentran ellos, se apareció, dice aquí Juan capítulo 21, versículo 1, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. En sus Biblias puede que aparezca el mar de Tiberias, es el mismo, es la región de Tiberias. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, ¿usted sabe quiénes son? Jacobo y Juan. Y menciona a otros dos, pero no pone sus nombres. Podemos asumir que se trataba de dos de los discípulos que no eran necesariamente los apóstoles, porque cada vez que se habla de ellos se menciona a estos personajes juntamente con ellos y conocían muy bien la región de Galilea. Me estoy refiriendo a Andrés y a Felipe. Allí fue donde Jesús les había pedido a ellos que lo siguieran. ¿Se acuerda el pasaje que encontramos en Marcos 1, 16? Déjeme leerlo para que usted refresque su memoria. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, en el mismo lugar donde estaban ahorita, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, diciendo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio Jesús a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, ahí están, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Estos hombres, aquí vemos 7, pero esto nos ayuda a entender que cuando el Señor les dio instrucciones que fueran a la montaña para encontrarse con ellos antes de su ascensión, antes de su regreso al Padre, ellos se encontraban aquí en Galilea, 7 de ellos. Todos estos apóstoles, por 3 años, muchos de ellos pescadores de oficio, siguieron a Jesús. Lo vieron calmar tempestades, caminar sobre el agua, arrojando sus redes de la salvación sobre las aguas del mundo perdido. Pero también aprendieron mucho acerca de la venida del reino. Es más, estaban esperando que Él pudiera surgir como el rey Mesías esperado, según ellos en su mente, que pudiera poner punto final a la opresión del imperio romano en ese momento. Lo cual les desconcertó cuando en pocos días, horas diría yo, el Señor fue aprehendido, condenado, crucificado, lo pusieron en una tumba y después de eso lo enterraron y también sus sueños. Estaban como en un punto en suspenso. Ya sabían que había resucitado, pero algo no era igual que antes y eso les molestaba, eso les hacía a ellos pensar, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, quizá ellos pasaron por lo que puede pasar usted cuando está frustrado por lo que está haciendo. Tomaron una decisión, volver a su oficio anterior,
a lo que ya era familiar para ellos, a lo que era conocido. Vea la decisión que tomó Pedro en el versículo 3. Dijo, me voy a pescar. Aquí vemos una situación interesante en estos primeros 3 versículos, porque la insinuación de que ellos se encontraban en el mar de Galilea y no en la montaña donde el Señor les había pedido que estuvieran, ya nos indica que las cosas no andaban muy bien. No estaban donde debían estar. Así que cuando nosotros no podemos avanzar y estamos atorados en alguna situación, nuestra tendencia es volver a lo conocido, a lo de antes, a lo que solíamos hacer. Y nos olvidamos de un llamado muy particular que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, como en el caso de los discípulos. Simón Pedro dice, me voy a pescar. Pedro no fue a pescar solamente para pasar el tiempo o porque era algo recreativo para él. Pedro era un hombre de acción, impulsivo, no era dado a quedarse quieto, ocioso por mucho tiempo. Pedro estaba pensando, las cosas no me gustan así, vamos a hacer algo. Y él quiso volver a su oficio anterior. Los demás, al verlo, él era el líder de la banda, era la persona que de alguna otra manera, por ser como era, firme, decidido, valiente, imprudente también, pero era el primero que pensaba hacer las cosas y antes de que las pensara ya las estaba haciendo. Así es que él era, de alguna otra manera, el líder del grupo de los 12. Con seguridad, sintiéndose inadecuados, los demás respondieron, también vamos nosotros contigo, como dice el versículo 3. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Los 7 entraron en la barca, fueron mar adentro, como buenos y experimentados pescadores que eran, lo hicieron en la noche porque es cuando ellos consideran que hay más peces en el agua, pero no había ninguno. Toda la noche intentaron pescar, pero no encontraron nada. Esta experiencia fallida de los discípulos en algo que ellos sabían hacer bien, les dio una gran lección que ya el Señor les había dado anteriormente. ¿Recuerdan el pasaje que les leí hace un momento del llamado que hizo a ellos? El Señor hizo un milagro similar como el que está a punto de hacer, pero ellos no lo sabían. Pero no estaban pensando en lo que el Señor ya había hecho. Estaban pensando en qué vamos a hacer nosotros. Los escogió para ser pescadores de hombres. Ese era su llamado. Pero entonces ellos, ¿qué hicieron? Volver a su vocación anterior. Habiendo dejado atrás las redes para seguirlo, ahora dejaban atrás el llamado de Dios para seguir sus propios deseos y profesiones. Veamos lo que ocurrió entre Jesús y los discípulos. Cuando llegamos al capítulo, ahí en el capítulo 21, en el versículo 4, ya vemos cómo el Señor se les presenta. A mí una de las cosas que me encanta del Señor Jesucristo es la gracia con la que trata aún a aquellos que de alguna otra manera fallan en seguirle, fallan en cumplir con el compromiso. Es una de las cosas que nosotros estamos viviendo en la era de la gracia y todavía el Señor nos tiene a nosotros consideración porque usted y yo conocemos perfectamente el llamado que Dios hace a nosotros como cristianos de glorificarle a Él y nos ha dejado una gran comisión. Nos ha llamado a ser sus discípulos, pero nos ha llamado a ser hacedores de discípulos. Y sin embargo, muchos de nosotros estamos exactamente como algunos de ustedes están cruzados de brazos, escuchando un buen sermón y salen por la puerta y se les olvidó y nos vemos la semana que entra. Pero pocos comparten esa gran verdad que transformó su vida, creo yo, que la transformó. Esa es la única razón que nos puede a nosotros dar como explicación que estamos compartiendo lo que Dios ya hizo en nuestra vida. A menos que usted no entienda qué ha pasado, entonces no tiene nada que contar. Pero me encanta la gracia del Señor con sus discípulos porque aún sabiendo que volvieron a su oficio anterior, estaban en medio del mar, volvieron a tener éxito fallido al querer atrapar peces y no encontraron nada, el Señor llega y se les presenta. Y 3 cosas ocurren en estos versículos. El Señor se les manifiesta, les hace una invitación y luego tiene una comunión con ellos. Vamos a ver ahorita la manifestación, capítulo 21, versículo 4. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red de la barca y pescarán algo. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. La pregunta del Señor era, en el original griego, es como si Él sabía que esperaba una respuesta negativa.
Era como si les hubiera dicho, así que no han pescado nada, ¿verdad? Todavía los llama a ellos muchachos. El verbo en griego es paidia, que es refiriéndose a los niños, no para menospreciarlos, sino simple y sencillamente que lleva un sentido de comprensión que todavía no se ha desarrollado por parte de un niño. Un niño todavía no comprende bien a cabalidad las cosas que uno trata de hacer, aun cuando uno intente hacer un bien por ellos, ¿cierto? Pero es un vocativo de afecto, como dice uno de los comentaristas bíblicos, el cariño que les tenía. Es como decirles, hijitos, muchachos, si usted es de Sinaloa dijera, compas, ¿qué onda? Bueno, usted no es de Sinaloa, ¿verdad? Reconociendo que su intento para regresar a proveer para sus necesidades propias había fracasado, ellos respondieron, no hemos pescado nada. Entonces les hizo una recomendación. ¿Por qué? Se me ocurre pensar, ¿por qué no avientan la red del lado derecho de la barca y pescan? Quizá que pesquen más. Ellos todavía no estaban conscientes de quién les estaba hablando desde la orilla. Estaban no muy lejos de distancia, podían divisar a la persona, a la figura, pero no podían detectar que era el Señor. Ahora, pues usted podrá decir que estaban lejos o le faltaban anteojos. No, es simple y sencillamente que no lograban saber que era el Señor por una situación muy particular. Porque a menos que usted tenga el Espíritu de Dios en su vida, puede saber y discernir las cosas que son espirituales. Jesús estaba con ellos no tenían necesidad de que el Espíritu Santo viviera en ellos. Jesús les enseñaba todas las cosas. Pero ahora el Señor ya físicamente no estaba todo el tiempo con ellos, pero tampoco había llegado al día de Pentecostés donde ellos recibirían el regalo de la promesa de estar permanentemente con ellos en el Espíritu del Señor. Por lo tanto, ellos no lograban discernir, y a menos que Jesús se revelara, no lo podían conocer. ¿Se acuerdan ustedes de las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús en la tumba? ¿Se acuerdan de María Magdalena? Que ella vio al Señor y no lo reconoció, porque nadie, a menos que Jesús se dé a conocer, podía entender las cosas espirituales. Solo el Espíritu de Dios podía discernirlas. Eso es lo que vemos aquí con ellos aquí. Él se iba a revelar a ellos. Pero el fracaso de los discípulos en aquella noche tan larga determinó la incapacidad que ellos tenían de entregarse con éxito a cualquier empresa aparte del servicio al Señor. Ellos habían sido sacados de algo y puestos en un lugar, habían sido santificados, que la palabra significa eso, habían sido apartados de algo común para ponerlos específicamente en algo muy especial. Habían sido sacados de ser pescadores de hombres para ahora pescadores de peces, para ahora convertirse en pescadores de almas, pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? En lugar de estar atrapando almas para Cristo, estaban volviendo su oficio anterior, tratando de atrapar peces como lo hacían anteriormente, a ver si ahí les iba mejor. Los discípulos habían estado en esta situación antes. Estos hombres habían pasado una noche desperdiciada en el mar y no habían pescado nada. Entonces el Señor les habla, y cuando esas palabras se escucharon, en uno de ellos, que es el escritor de esta carta, me refiero al apóstol Juan, en el versículo 7, vemos que él sí lo reconoce y grita, ¡es el Señor! Dijo esto a Pedro, el discípulo a quien Jesús no tomaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. No es que estuviera desnudo, sino semidesnudo, significa que andaba en taparrabos, en calzoncillos, si usted quiere. Pero cuando se aventó al agua, se puso la ropa anterior y se la fajó muy bien. De alguna otra manera, al llegar a la orilla, quería colocarse bien todas las túnicas, ¿verdad? Para presentarse de una manera un poquito más decente delante del Señor. Pero se tiró al agua sin pensarlo. Los otros discípulos, dice el pasaje, lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa, dice otra versión. La frase estaba semidesnudo es bien interesante. Al estilo característico de Pedro, él no le importaba nada, él ya estaba con su mente puesta en su vida anterior. Él no pensó las cosas dos veces, no sabía qué tanta distancia había de la barca a la orilla, él se aventó. Se olvidó de los pescados, se olvidó de los demás,
Él solamente quería llegar y asegurarse para encontrarse con el Señor. Y ahí surge la invitación, versículo 9. Cuando llegaron, encontraron al desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Si usted es del Pacífico, es como si dijéramos, tenía un pescado zarandeado bien rico. Un pescado a la veracruzana. Con todo y todo, rico, delicioso. El Señor ya había hecho eso. Pero, ¿de dónde saca pescados el Señor? Si de alguna otra manera veamos un poquito lo que les dice. Fíjense aquí, versículo 10. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró él la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Me encantan los detalles que pone aquí Juan, porque esto muestra que él fue un testigo ocular de los hechos. El hecho de contar los pescados es importante solamente en este término. Él estuvo ahí, nadie se lo contó. Él estaba viendo cada detalle. Jesús había preparado una fogata y eso nos ayuda a pensar en algo interesante también. ¿Se acuerdan que era una fogata donde Pedro negó al Señor 3 veces? En el patio del sumo sacerdote. Además también vemos que Jesús tenía pescado asado al fuego. El Señor no dependía de los esfuerzos de la humanidad para poder realizar su voluntad. Él creó el pescado como lo había hecho unos capítulos anteriores en la misma carta, en el mismo Evangelio de Juan, cuando alimentó a 10,000 personas. ¿De dónde salieron esos pescados? El Señor los hizo. Sin embargo, ¿por qué no los hizo lo suficiente para que alcanzara para todos? Porque aquí hay una gran verdad bien importante. Al Señor le interesa el trabajo que usted realiza juntamente con el de Él. El Señor no va a hacer todas las cosas por usted porque quiere que usted sea copartícipe de las cosas que Él hace. Él hizo lo más importante, pero ahora quiere que usted se sume a lo que Él ya está haciendo porque Él quiere después encargarle a usted que realice la obra y la termine. Él pudo haber cumplido con la gran comisión solo, pero eligió a seres humanos finitos y fallidos como nosotros para llevar a cabo un plan que Él bien pudo haberlo hecho Él solo. Porque Dios se goza en hacer copartícipe al ser humano de la obra redentora de la humanidad. Si usted todavía no está cumpliendo con su parte, la buena noticia en esta mañana es, todavía tiene una oportunidad más, como la que Pedro tuvo. El Señor habla aquí, el Señor les está hablando, el Señor tiene comunión con ellos. Así que Simón Pedro subió a la barca, dice, y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados. Un comentarista, D.A. Carson, dijo lo siguiente con respecto al número. Dice, no sorprende que alguien los haya contado, ya que fuera para dividirlos entre los pescadores en preparación para la venta, o porque uno de los hombres estaba tan anonadado por el tamaño de la pesca que dijo algo así como, ¿pueden creerlo? Me pregunto cuántos pecados habrá. Sacó su calculadora, no le alcanzó, sacó su iPad y le siguió con el asunto y contó 153 pescados. Pedro, en su impulsiva exuberancia, dejó que los otros discípulos arrastraran la carga de pescado, pero cuando el Señor le dice, traiga unos cuantos, él, y ahí podemos ver la fortaleza de este hombre, les ayudó a poder arrastrar la red desde la barca hasta la orilla. Y luego tuvo comunión con ellos, versículo 12. La invitación del Señor fue un llamamiento a una entrega total. Fíjese muy bien. Versículo 12. Ahora acérquense y desayunen. Estaban teniendo comunión. Jesús dijo, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque todos sabían que era el Señor, pero se sentían incómodos. Le acababan de fallar al Señor, algunos de ellos, tal como el Señor les dijo que cuando el Hijo del Hombre fuera apresado y entregado a los enemigos, y puesto en la cruz, muchos lo iban a abandonar. Y allí estaba claro, solamente uno de todos ellos se quedó al lado del Señor. ¿Sabe usted quién era? El apóstol Juan, el escritor de esta carta. Es el que quedó a su lado, aún al pie de la cruz. Es por eso que el Señor le encarga a él de una manera muy particular, le encarga a su propia madre terrenal, María, para que fuera la que se encargara de ella, ahora que él iba a estar dejando su cuerpo físico y dejando de existir como persona, como ser humano. Todos sabían que Él era el Señor. Es evidente que los discípulos contaban demasiado con lo que ellos podían hacer y se sentían abrumados para aceptar esta invitación del Señor por la pena que podían traer. No solamente por eso, fíjese el versículo 13,
Jesús le sirvió el pan y el pescado. Era la tercera vez que Jesús se había aparecido a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Tercera vez. El término aquí quiere decir, Él se les hizo visible. Él se les dio a conocer lo que previamente ellos no podían ver. Tal como la desobediencia de los discípulos produjo fracaso, su obediencia trajo un éxito abrumador. Ahora había pesca. Lo hicieron a su manera, fracaso total. Lo hicieron a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y por los propósitos de Dios, éxito total. Así ocurre también con todo lo que ustedes y yo hagamos para el Señor. No importa dónde nos encontremos, no solamente en el servicio que hacemos los domingos en la iglesia, sino en el trabajo que tenemos, en la escuela donde estudiamos. Si lo que estamos haciendo lo hacemos para honrar a nuestro Dios, tomando en cuenta que Él está presente y se fija realmente que estudié lo suficiente para pasar ese examen, que estoy esforzándome lo suficiente para cumplir con mis 8 horas de trabajo, no robándole horas a mi trabajo, sino realmente servir con integridad porque lo estoy haciendo como para el Señor. Entonces, el Señor permitirá que usted no solamente tenga éxito en el trabajo que usted está realizando, pero usted pueda ser un ejemplo y un testimonio a otras personas que se acerquen y le pregunten, tú eres distinto, tú no eres como yo, tú no eres como los demás cristianos que yo conozco. Entonces usted tendrá la oportunidad de testificar. Mejor dicho, usted tendrá la oportunidad de ser testigo de Cristo con sus propias acciones, sin necesidad de palabras, porque ellos lo están observando. Lo he dicho cansable número de veces. Muchos cristianos somos la peor propaganda que puede tener Jesucristo por nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de actuar. A veces se nos olvida preguntarnos si como estoy reaccionando, como estoy sintiendo, me haría la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Haría esto Jesús? ¿Reaccionaría de esta manera? Pero no, como soy el ofendido, lo primero que hago es actuar como Pedro. ¿Pero por qué? Impulsivamente, reaccionando. Veamos el encuentro de estos dos personajes en esta historia, Jesús y Simón Pedro. Cuando llegamos al versículo 15, no solamente encontramos ahí un momento maravilloso de la restauración al llamado original que Jesús ya había hecho a Pedro, sino también le muestra la cualidad única y exclusiva y especial que todo servidor de Cristo, que todo cristiano debe reflejar con su vida, y es el amor. Vea lo que dice ahí Juan capítulo 21. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? En algunas versiones dice Simón, hijo de Jonás. Juan, Jonás, mismo nombre. Cuando Pedro conoció a Jesús y le respondió a su llamado de seguirle, quizá pensaba que le estaba haciendo un favor a Jesús, de que él se uniera a su grupo de discípulos. Imagínense ustedes, el nuevo rey de Israel necesitaría un hombre como él, intrépido, valiente, decidido, un trabajador incansable, rápido con la espada e incluso más rápido para tomar decisiones antes que pensarlas. Pedro era el tipo de hombre que logra las cosas que se hagan voluntariamente a las fuerzas. Después de su fracaso en el patio durante los juicios de Jesús, Pedro no tenía tan alto concepto de sí mismo como el que tenía anteriormente. Sin duda, se estremecía cada vez que él recordaba el impulsivo compromiso que hizo en otras ocasiones cuando le dijo él al Señor, cuando le anunciaba que él iba a ir a Jerusalén, lo iban a entregar e iba a morir en la cruz. Le dijo, Señor, que eso no te acontezca, yo no lo permitiré. O en otras ocasiones le dijo, yo te amo más que todos estos, Señor. Daría mi vida por ti. Y ahí, en el patio del sumo sacerdote, 3 veces, no una, ni 2, 3 veces, la gente que se acercaba, tú eres uno de ellos, decía, yo no lo conozco. No, sí, yo te digo, yo no lo conozco. Y la tercera vez, en otra versión de los evangelios, dice que hasta una grosería dijo, yo no conozco a ese tal por cual. Imagínense ustedes, cuando él hizo la última declaración, los ojos del Salvador que estaba sufriendo los latigazos delante de aquellos que lo estaban culpando injustamente, se cruzaron con los de Pedro cuando terminó de negar y el gallo cantó. Dice la Escritura que él salió a llorar amargamente. Y eso estaba fresco en la mente del apóstol Pedro en este instante,
cuando estaban desayunando juntos. Yo veía, en mi mente podía imaginarme a Pedro sentado al lado de Jesús, pero como diciendo, ¿cómo no se sienta otro aquí delante de mí? Que me da vergüenza. Estaba ahí, pero no quisiera estar ahí. De alguna otra manera la vergüenza me sucumbía. Entonces el Señor, de una manera muy candorosa, pero reprensiva, le dice, Simón, hijo de Juan, usted no conoció a mi madre. Mi madre es una persona muy tranquila, muy linda. Pero cuando mi madre se enojaba por una de mis travesuras, ay, que el cielo cerrara sus puertas y el infierno abriera las suyas. Porque realmente haría Troya ahí. Pocas veces, pero conocer el furor de mi madre era interesante. Yo podía saber cuando ella estaba enojada cuando no me decía por mi nombre de pila, Carlitos, como me decía. Me decía, Carlos Alberto Zazueta Gómez, ven para acá. Usted no sabía que así me apellidaba, ¿verdad? Mi nombre completo. De una manera me puedo imaginar a Jesús diciéndole, Simón, hijo de Jonás, ven para acá. Pero a la misma vez con gracia y ternura. Sí, Señor, le dice. Jesús le preguntó a Simón Pedro, según Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos. Jesús le dijo una vez más, la misma pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Una tercera vez le volvió a preguntar el Señor a Simón Pedro y hacer la misma pregunta diciendo, Simón, hijo de Juan, entonces, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó al Señor el apóstol Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces le hace la pregunta al Señor? No solamente es una diosidencia o coincidencia, puede que haya una analogía ahí, sino que realmente el poder repetir hasta 3 veces algo es hablar de algo que es serio y algo que el Señor quería que la persona con quien está hablando pudiera entender que es de suma importancia para él. Hay 2 aspectos fundamentales en las preguntas que hace aquí el Señor Jesucristo a Simón Pedro. No solamente le hace la pregunta de que se le ama, entonces el amor es fundamental para poder obedecer al Señor. No puedes decir que me amas si eres desobediente. Por lo tanto, el requisito para poder ser usado por Dios para tener éxito en la obra de Dios es ser obediente también. Y aquí el Señor lo pone nuevamente al ministerio. ¿Por qué digo esto? Porque si yo hago una encuesta y pregunto cuántos de ustedes aman al Señor, casi puedo asegurar que el 99.9% dice que le ama. Pero si pregunto, ¿cuántos de ustedes están apacentando las ovejas del Señor? Hacemos 3 pasos para atrás todos, ¿verdad? Y se nos cae la cara de vergüenza. Como les dije en un principio, que es el punto principal, la prueba de que verdaderamente amo a Dios es cuando estoy dispuesto y disponible a servir a otros por amor a Él. Aquí estaba Él restituyéndolo. Pedro era ambivalente, era una persona que tomaba una decisión hoy y cambiaba mañana. Era Simón, que dicho sea de paso, el término era precisamente eso, el titubeante. Pero ahora el Señor le dio un apodo nuevo. Cuando tuvo aquel encuentro, y está registrado en Mateo capítulo 16, recordarán a ustedes, cuando hizo la pregunta a los discípulos, se les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos respondieron, unos dicen, dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, pero ahora díganme ustedes, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y el intrépido de Pedro no esperó a que nadie le preguntara, como cualquier sabelotodo en la clase, aquellos que nos caían gordos, ¿se acuerdan ustedes? En la clase que siempre levantaban la mano. Ni sabe la pregunta, pero levantaba la mano para que le preguntaran a él. Quería hacerse el favorito del profesor. Levanta la mano y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo ve y dice, bien, lo sabes, porque mi Padre Celestial a través del Espíritu te lo dijo.
coma. Si no, no hubiera respondido bien. Es porque mi Padre te lo ha dado a conocer que tú lo sabes. Porque solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios puede discernir las cosas que son espirituales. Entonces el Señor le responde esto, que es maravilloso. Le dijo, de cierto te digo que tú eres roca. Pero la palabra que realmente aparece en el original griego es la palabra Petra. Eres una piedrita. Y luego dice, y sobre esta, Petros, perdón, es una piedrita. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no estaba diciendo, como algunos predicadores dicen, que imagínense que Pedro está aquí y le dice, de cierto te digo que tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estamos ahí, no dice la Escritura así, pero sí dice algo bien importante y lo acabamos de cantar en este último canto. Sobre esa declaración que acabas de decir, que es el fundamento firme, que es la roca sobre la cual muchos se van a estrellar, de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Sobre esa declaración que acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no podrán hacer nada en contra de ella. Si esta iglesia está fundamentada en la verdad de las Escrituras, en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, las puertas del infierno no van a prevalecer en su contra. Pero si la iglesia está fundamentada en las palabras de los seres humanos, en las ideas y tradiciones de otros, entonces en cualquier momento eso se va a desplomar. Por eso asegurémonos que estamos nosotros basados en el fundamento firme de la verdad, de que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino Dios mismo en la carne, 100% hombre y 100% humano. Sobre una declaración como esta, voy a edificar mi iglesia. Entonces desde ese momento, Pedro cambió de nombre, ya no era el titubeante, sino ahora era el firme, como una piedra poderosa, como un Petros. Aquí está reafirmando lo que Jesús le había dicho anteriormente y lo está poniendo al frente para que apaciente a sus corderos, para que dé alimento a sus ovejas. Y utilizó dos aspectos muy importantes de amor en este pasaje el apóstol Juan. La primera vez que él habla acerca de Pedro, me amas, usa un verbo muy conocido en griego que es el verbo amor ágape, agapeo. Es el amor sacrificial, el amor sublime, el amor que todo lo entrega, como el amor de Dios por nosotros. Pero no es exclusivo de Dios. Él quiere que nosotros nos amemos poniendo las necesidades de los demás como superiores a las nuestras. Es el amor ágape. Pero Pedro, con la trascendencia, con el trasfondo que traía de fallas y de fracasos, él no se atrevía a asegurar que él amaba al Señor porque traía evidencia de que no lo amaba lo suficiente. Y dijo, no, tengo afecto por ti, Señor. Me caes bien. Soy tu fan número 1. Aún así le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, por segunda vez. Ahora, una frase que pocas veces explicamos, pero es importante señalarla para el mensaje de hoy. Dice, me ama más que estos. ¿A quién se refiere? ¿Se refiere a los demás que están junto a él? ¿O se refiere a los pescados, a los utensilios de pesca que eran el oficio anterior? Es decir, a su vida anterior, a su profesión. ¿O se refiere a asegurar que todo cristiano debe amar a Dios por sobre todas las cosas, como el gran mandamiento? Yo creo que las tres cosas son ciertas aquí. Pedro debía amar al Señor más que el amor de él hacia los demás discípulos, inclusive a su propia familia. El Señor lo dijo en otra ocasión, el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos o hijas, por amor no es digno de ser mi discípulo. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. En segundo lugar, si me amas más que esto, es decir, más que tu vida anterior, más que lo que te fascina hacer, más que esa profesión, más que ese juego, más que esa televisión, más que esa familia, más que esa esposa, si me amas más que todo eso, ¿me amas así? Y en tercer lugar tu amor debe ser con la prioridad correcta que debemos tener en Jesús. Entonces, Señor, al hacer la tercera pregunta cambia. Ya no le dice que si le ama con el amor ágape, le dice, me amas con el amor filial, que es el amor
un poquito diferente, el amor entre familia, entre hermanos, entre parientes, pero un amor humano. Entonces, te caigo bien, te simpatizo, entonces eres mi fan. Ay, Señor. ¿Saben qué sintió el apóstol Pedro al responder aquí, Juan? Que sintió una tristeza profunda. Aún a ese nivel tan bajo de amor, no soy capaz de asegurar que te amo, Señor, porque me conozco, porque sé quién soy y porque sé que puedo fallar. Y estaba en lo cierto. No fue sino hasta Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, que vemos a un Pedro fuerte como una roca, que se atrevió a levantarse, impulsado por el Espíritu Santo, a dar el sermón más majestuoso que ningún predicador que conozco ha podido evaluar e igualar, donde hubo una conversión de hasta 3,000 personas y se bautizaron en ese mismo día. Es un Pedro muy distinto. Y usted, cuando lee las cartas de Pedro, va a darse cuenta de un Pedro distinto al de los evangelios y al de la primera parte de Hechos. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando rendimos todas nuestras voluntades a Él, cuando permitimos que sea el que controle nuestra vida, cuando reconocemos que no amamos a Dios como Él nos ama a nosotros, cuando reconozco que de labios canto que amo a Dios, de labios oro que amo a Dios, de labios digo a otros que amo a Dios, pero en la realidad de los casos, la gente más cercana a mí, mi esposa, mis hijos, se dan cuenta que de los labios para afuera digo que amo a Dios, pero en la realidad no soy capaz de sustentar eso, porque la prueba del amor a Dios es la disposición y la disponibilidad que tenemos de servir a otros, aun aquellos que no me caigan bien, aun aquellos que no se lo merecen, porque por eso se llama gracia, porque si no fuera así, no sería gracia. Si la gente que me cae bien, yo la sirvo, es porque soy interesado, es porque ellos se lo merecen. Pero si la gente a la que yo sirvo no se lo merecen, entonces es gracia. Y es gracia lo que busca el Señor, que todos tengamos unos con otros. Entonces, aquí vemos, Él estuvo dispuesto a sacrificar todo por Cristo. Versículo, te digo, dice la verdad. Versículo 18. Cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando eras viejo, extenderás tus manos, otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darles a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Aún con la clase de amor que tengas, Pedro, cuida mis ovejas. Pero déjame decirte algo. Antes hacías lo que tú quisieras, pero ahora otros van a decidir por ti. Y le estaba dando a entender la manera en que él iba a morir. Jesucristo murió crucificado y cuentan los historiadores que Pedro también murió crucificado, pero él se consideraba tan indigno de morir como su maestro, precisamente porque no sentía que le llegaban ni a los talones, que decidió que la cruz estuviera invertida. A tal grado, el Señor estaba profetizándole algo importante aquí al apóstol Pedro. Entonces le está diciendo aquí al apóstol Pedro lo que le dice a usted, mi querido hermano. Ama a Cristo más que a todo lo demás. Número 2, está dispuesto a sacrificarlo todo por amor a Cristo. Y número 3, versículo 19, céntrate en seguir la dirección de Cristo únicamente y no te distraigas. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pero se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que había inclinado su cabeza hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Se oían rumores que Pedro no iba a morir. De hecho, Juan no iba a morir. De hecho, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que no murió. Fue desterrado a la isla de Patmos, donde logró escribir las cartas que llevan su nombre y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero murió. No estaba aquí queriendo decir que iba a ser inmortal, que iba a estar aquí hasta el momento en que el Señor viniera por su iglesia. Pero cuando Jesús dice estas palabras, está diciéndole que las comparaciones son improductivas. Las especulaciones sobre los demás es una pérdida de tiempo y la envidia es tonta como malvada. Cada uno de nosotros es llamado individualmente a responderle a Dios y solamente agradarle a Él. Solamente debemos ser aprobados por Él. A Él es el que queremos que Él esté contento con nosotros. Pero ¿cómo somos los seres humanos? Somos personas que queremos que a todo mundo le agrademos. Y en México hay un dicho bien popular, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos.
Porque hoy en día a alguien le va a caer bien y mañana le van a querer crucificar como al Señor. El punto al que quiero llegar con esto es que no debemos nosotros empezar a mirar. Yo me imagino a Pedro mirando por el hombro, después que el Señor le acaba de decir, ¿cómo va a morir? Vas a morir como yo morí. Y yo dice, ¿y este? A lo mejor Juan venía detrás de ellos. ¿Y este qué? De alguna otra manera, Mister Fidelidad, ¿qué va a hacer de él? Si a mí me pones a apacentar tus ovejas, entonces déjame comparar notas. A él que sí fue fiel hasta la muerte o hasta el final de tu vida, ¿qué le vas a dar? O sea, comparándose. Y él le dijo, Pedro, los asuntos de Juan son de Juan. Los asuntos de Pedro son de Pedro. Tú mantente siguiéndome. Y punto. Piensa en esta frase. La siguiente vez que usted esté comparando notas con alguien más aquí, ¿qué le dará el Señor a Iván o a los muchachos que están cantando? Porque yo aquí nomás estoy entregando boletines. Piense y en su mente va a escuchar las palabras. ¿A ti qué? Tú sígueme. Y eso es lo que debemos estar haciendo cada uno de nosotros. Como conclusión, si alguien se hubiera sentido descalificado para poder ser un líder en la iglesia del primer siglo, por haber defraudado al Señor no una, sino 3 veces, ese hubiera sido el apóstol Pedro. ¿Quién iba a querer tener como líder de la iglesia a una persona vacilante, impetuosa y arrogante, gobernada por sus propias emociones, que reaccionan en el momento y nada más? Después de que Pedro pudo reconocer su fracaso al negar a Jesús y reconocer su absoluta incompetencia para cumplir su destino sin obedecer el llamado principal de hacer discípulos, fue entonces cuando logró él ser el líder que Dios esperaba que fuera. Cuando observamos su historia en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de un líder a la talla y del agrado del Señor. Con esto en mente, hay 3 pensamientos basados en Juan 21, versículos 1 a 22, que quiero que usted anote. No vienen ahí en su boletín, las puedo anotar en la parte de sección de notas. Esto es algo que Dios me dio a mí primeramente y quiero compartirlo con usted. Primero, debemos aprender a aceptar nuestras limitaciones. Debemos aprender a aceptar nuestras limitaciones. Los pescadores son famosos por sus exageraciones, ¿cierto? Van de pesca y luego por allá le cuentan al compadre, sí, atrapé un pez. Y aunque el pez era de ese tamaño, decían, el pescador era de ese tamaño, dice, era así de grandote. Esto me hace acordarme de la historia de aquel hombre que no logró pescar nada. Había pasado todo el día en el rayo del sol y no pescó absolutamente nada ahí en el lago. Así que de camino a casa se detuvo en la pescadería y pidió 4 truchas arcoíris y le dijo al vendedor que le diera las más grandes que encontrara. Y le dijo, antes de que las empaque, arrójemelas por favor. Y el vendedor extrañado le dice, pero ¿por qué quiere que se las arroje? Porque quiero decirle a mi esposa que yo las atrapé. Así de exagerado podríamos pensar que son muchos, ¿verdad? Pero en algo que no podemos ser exagerados es en sincerarnos y reconocer que todos estamos aquí con limitaciones. Si bien debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y siempre procurar hacer las cosas con excelencia, nunca olvidemos que en última instancia el éxito no depende de nosotros, sino de Dios. Pedro y sus asociados tenían una lucrativa empresa de pesca y eran expertos en ese oficio. Tenían años de experiencia y todo su equipo apropiado para la pesca. Sin embargo, en varias ocasiones, como lo vemos aquí en los evangelios, las redes salieron vacías del agua. Pero cuando Dios les ayudó, encontraron éxito en lo que ellos emprendían. La pesca milagrosa ilustra que sin la ayuda de Dios, toda nuestra destreza, todos nuestros dones, todos nuestros talentos son inútiles si el Señor nos ayuda y nos habilita para hacerlo. Segundo lugar, debemos aprender a aceptar nuestras prioridades. Debemos poner en orden nuestras prioridades. Todos los creyentes hemos sido llamados a ser discípulos y todos, absolutamente todos, nadie se escapa, son llamados a hacer discípulos. Ese es nuestro llamado. La buena noticia que le tengo es que usted no tiene que enrolarse en el próximo curso de discipulado o meterse al seminario de Dallas o cualquier otro seminario para aprender a ser un buen discipulador. Usted tiene que discipular a otros, usted tiene que hacer discípulos comenzando en el área de influencia donde usted se encuentra. En la escuela, en la casa,
con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos. Usted tiene las herramientas suficientes. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree realmente que ya es salvo, usted ya tiene todo lo que necesita para compartir su historia con alguien más. Comience ahí. Ponga la prioridad donde debe ser la prioridad y ponga a Jesús en el centro de su vida. Él es el que debe llevarse todo el reconocimiento. Pablo dijo en Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Debemos poner las prioridades. No hagan las cosas para que el pastor se alegre. No hagan las cosas para que el director de alabanza se alegre. No hagan las cosas para que el líder de la escuela dominical se alegre. Hagan las cosas porque eso es lo que le alegra a Dios. Eso debe ser nuestra prioridad en todo lo que hagamos. ¿Cuál es su actitud en el trabajo? Si usted ha empezado en el día a decir, ay, otra vez al trabajo, qué lata. Si no puede conseguir ese otro trabajo, entonces lo que tiene que hacer es comenzar por cambiar su actitud, donde usted sí puede hacerlo. Dígale al Señor, Señor, todo este día es tuyo, todo. Y todo lo que yo voy a hacer es tuyo. Este escritorio, esta oficina, estas herramientas son tuyas. Esta computadora es tuya. Ahora ayúdame, Señor, a convertirme en el mejor trabajador que tiene este lugar para que pueda ser ejemplo y pueda en el proceso atrapar algunos peces. Número 3, debemos aprender a aceptar nuestras imperfecciones. Pedro hizo a un lado su llamado de pescar hombres. Debido a su fracaso en la pesca con los pescados y debido a que se sintió defraudado por no cumplir con la encomienda del Señor, porque le negó 3 veces, decidió volver a hacer lo que antes hacía. Mientras él quería dejar todo en el pasado y hacer lo mejor que podía con lo que tenía enfrente, él minimizó el poder de Dios en su vida. Pero cuando reconoció sus limitaciones, cuando él se dio cuenta de sus imperfecciones y permitió que fuera Cristo el que hiciera todo en su vida y a través de su vida, entonces vemos a un Pedro completamente transformado. El Señor, en efecto, no descartó la infidelidad de Pedro, no menospreció de alguna otra manera ni se olvidó de lo que había hecho. Sin embargo, le dijo, Pedro, ¿lo echaste todo a perder? Sí. ¿Metiste la pata? Absolutamente. Y la volverás a echar a perder. Volverás a meter la pata. Pero con todo esto, quiero que cumplas mi mandato original. Quiero que cumplas el llamado por el cual yo te he salvado. Y es para que tú puedas ser un testigo de lo que he hecho con tu vida ante los demás. No se trata de testificar, hermanos. Se trata de ser testigo, que es una diferencia muy grande. ¿Sabe usted en qué radica la diferencia? Testificar es decirle a otro con palabras que Cristo les ama y que tiene un plan para su vida. Ser testigo es tener el testimonio en todo lo que yo hago que respalda cualquier cosa que yo diga acerca del Señor. Eso es ser un testigo de Cristo donde Dios me encuentre. El fracaso, hermanos, es inevitable. Y el Señor nunca se sorprende cuando fallamos, pero siempre está dispuesto a perdonarnos y a recordarnos cuánto Él quiere que nosotros nos sumemos a lo que Él ya está haciendo. Dios no le necesita a usted para llevar a cabo su obra. Usted es el que necesita que Dios pueda extender las redes para que usted pueda colaborar con Él en esta gran obra. Porque el único beneficiado va a ser usted. Dios quiere usarlo y quiere impactar a otros a través de su vida. En el siglo X, el rey Enrique III de Baviera se cansó de la vida en la corte y de las presiones que él tenía de ser rey. Hizo una solicitud al prior Ricardo en un monasterio local pidiendo ser aceptado como monje contemplativo de ese lugar y pasar el resto de su vida en el monasterio. El prior Ricardo le dice al rey, Su Majestad, ¿entiende que el voto aquí es de obediencia total? El rey Enrique le contesta, lo entiendo. Por eso quiero someterme el resto de mi vida y ser obediente a ti con lo que Cristo te dé a entender. El prior Ricardo le contesta al rey y le dice, entonces le diré lo que tiene que hacer. Vuelva a su trono, sirva fielmente en el lugar donde Dios lo ha puesto. Cuando el rey Enrique murió, sobre su lápida se escribió este epitafio. El rey que aprendió a gobernar siendo obediente. Dios no está diciéndole que va a dejar su trabajo, que va a dejar su familia, que va a dejar todo. No necesariamente, puede que lo haga. Pero si usted es cuidadoso y aprende a escuchar la voz de Dios y no venga con uno de esos profetas a que le diga palabra de Dios o esté buscando salsas ardiendo por allá. Si buscan la palabra del Señor, va a conocer la voz de Dios cuando le habla y la va a identificar.
Y usted va a saber perfectamente que en muchos de los casos usted no tiene que ir a Sudamérica o Sudáfrica. Usted solamente tiene que ir al sur de la ciudad donde usted vive, en el patio trasero de su casa, para ser un testigo de Dios donde hay necesidad. Es más, puede ser que en este momento el Espíritu le esté diciendo que tiene que comenzar en su propio hogar, porque sus hijos necesitan conocer acerca de Jesús. Usted cree que lo conocen porque nació o no es cristiano, pero usted no tiene garantías. Usted puede encargarse de eso a partir de este momento. Hermano, ¿está usted siendo usado para impactar a otros? La prueba de su amor a Cristo radica en la disposición que usted tenga para servirle. Piensa en esto. Yo conocí a una persona que trabajaba como el mejor evangelista que yo conocí en mi vida. Es más, puedo decirles que él era el encargado del centro evangelístico más grande que había en la ciudad. Además, resultaba ser el taller gasolinero de la ciudad. ¿Sí? Roberto era el dueño de la gasolinera, pero como cristiano, desde un principio, él supo cuál era su llamado y era ser discípulos. Pero usted se sorprendería cuando iba a la gasolinera de Roberto de que no había un solo letrero ahí que dijera Jesús salva o Dios te ama. Ni siquiera tenía esa cosa del pescadito en la entrada de la gasolinera. No había ni folletos, ni Biblias ahí en la gasolinera. No había nada. ¿Sabe usted cuál es el secreto de Roberto? Dar el mejor servicio al cliente que él pudiera dar. Filas de carros, hasta 6 carros en las únicas 2 bombas de gasolina que había en esa pequeña gasolinera. Todos los días hacían fila, porque no solamente despachaba la gasolina, pero también se arreglaban llantas, se alineaban las llantas y se arreglaban cosas menores ahí. Pero era tal el servicio al cliente, la manera como trataba a los clientes, que la gente estaba enamorada con Roberto. Que al final de cuentas eran ellos los que le tenían que preguntar, ¿por qué eres así? Lo único que podía decir ahí es que lo que hago no lo hago por ti, lo hago por aquel que me llamó, que es Cristo Jesús. Y era todo lo que necesitaba para que la gente no solamente quisiera reconocer a Jesús como Salvador, sino comenzar a venir a la iglesia por primera vez. No es hacer campañas evangelísticas únicamente. Son buenas. No son hacer muchos devocionales ni muchos estudios. Son buenos. Pero ¿de qué nos sirve tanto conocimiento si se nos queda atorado en el cerebro? Y no puede transpirar en todo lo que hacemos diariamente. No se trata de conocer a Dios. Se trata de darlo a conocer, no solamente con palabras, sino con acciones. ¿Está usted haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer? ¿Coincide su oficio con el llamado que Dios tiene? Si no, hoy puede ser el día en que comience a hacerlo. Vamos a orar para despedirnos. Y yo le invito a que si usted, por alguna razón, este mensaje ha tocado su vida, le ha hablado a su corazón, entre usted y el Señor, hagan cuentas. Cerciórense de que están participando mutuamente con lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Déjeme orar por usted, pero usted lo va a estar haciendo entre usted y Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Hable con su Padre Celestial a través del poder de su Hijo. Papá Dios, gracias por este mensaje que viene de su palabra, porque sabemos que está sacada de un fundamento firme, que realmente es la roca sobre la cual esta iglesia debe fundamentarse. Señor, gracias por las segundas oportunidades, o las terceras, o las cuartas, o las que sean. Porque usted está dispuesto siempre a perdonarnos y no a condenarnos. Cuando con un corazón arrepentido nos humillamos y venimos y le pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, aquí las personas que han escuchado estas palabras humanas también están en la capacidad de escuchar la palabra divina suya. Yo le pido que su Espíritu Santo redarguya esa mente y ese corazón que me está escuchando en este momento. Y que hable específicamente a quien tenga que hablar sobre las cosas que tiene que decir. Señor, que si alguna persona se llega a ofender, no se ofendan conmigo, sino se ofendan con lo que usted ha dicho en su palabra. Porque entonces comenzaremos a ver que usted ha comenzado a hacer la obra de remover, Señor, tradiciones y comenzar a edificar corazones, cimentados en el fundamento firme, que es su bendita palabra celestial. Gracias por el amor que nos tiene. Y aquí estamos, Padre, pidiéndole perdón por nuestras faltas, pero confiados de acercarnos ante el trono de la gracia y suplicarle que nos restaure al nuevo llamamiento
que es el llamamiento original desde el momento que nos hicimos cristianos. De ser discípulo que a su vez haga discípulos que hagan discípulos. Enséñanos, Padre, a ser obedientes hasta el final. En el poder maravilloso de su Espíritu Santo, que gracias a Cristo radica en cada uno de nuestros corazones. Todos glorificamos al Señor diciendo, amén, gloria a Dios.